Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción teneros por aquí una vez más. Espero que estéis todos genial y que estéis listos para sumergiros en un tema que, si sois fan de las series turcas, os va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a explorar cómo su amor, o la percepción pública de su amor, se convirtió en la clave de su felicidad, o al menos, así es como lo percibimos muchos de nosotros. Ya sabéis, este canal es vuestro rincón para todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, chismes, análisis, por supuesto, mucho drama. Así que, si aún no estáis suscritos, ya estáis tardando. Dadle al botoncito rojo, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y así estar siempre al tanto de las últimas novedades. No os arrepentiréis. Prometido. Bien, estamos listos para sumergirnos en el universo de Kerem y Hande. Vamos allá. Empecemos por el principio. Para quienes no lo sepan, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más famosos y exitosos del momento. Se conocieron durante el rodaje de la serie Lofisinder, Senkal Kapm, un drama romántico que conquistó audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular. Y, así fue. La chispa saltó, y para alegría de todos los fans, confirmaron su relación en la vida real. La noticia causó furor. La gente estaba encantada. No solo eran dos de los actores más guapos y talentosos, sino que su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas. Y claro, ¿quién no sueña con que la magia del cine se traslade a la vida real? Sus apariciones públicas juntos, sus publicaciones en redes sociales, todo se convirtió en material de análisis y deleite para sus seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era diseccionado con lupa, buscando pistas sobre su relación, sobre su felicidad. Pero, ¿por qué digo que su amor, o la percepción de su amor, es la clave de su felicidad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Para entender a fondo la magnitud de este fenómeno, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. La industria de las series turcas, conocida en Turquía como Diziz, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, conquistando mercados internacionales y generando una legión de seguidores en todo el mundo. Estas series, con sus tramas apasionantes, sus escenarios espectaculares y, sobre todo, sus personajes cautivadores, han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Y en el corazón de muchas de estas historias, encontramos el romance, el amor, la pasión. En este contexto, la química entre los protagonistas es fundamental. Los espectadores buscan en las parejas de ficción algo más que una simple actuación, anhelan una conexión genuina, una chispa que les haga creer en el amor. Y cuando esa chispa se traslada a la vida real, la fascinación se multiplica por 1000. Esto es precisamente lo que ocurrió con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su historia de amor, nacida en el set de Lofisinder, se convirtió en un fenómeno social. La serie, que narra la historia de Eda, una joven que lucha por sus sueños, y Serkan, un arquitecto exitoso pero emocionalmente distante, conquistó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes idílicos. Pero más allá de la trama, lo que realmente enganchó al público fue la química entre los protagonistas. Kerem Bürsin, con su encanto natural y su carisma arrollador, y Hande Erçel, con su belleza y su talento interpretativo, formaron una pareja que robó el corazón de millones. La serie, además de ser un éxito en Turquía, se exportó a numerosos países, incluyendo España, Latinoamérica, y otros rincones del mundo. Esto amplificó aún más el alcance de su romance, convirtiéndolo en un tema de conversación global. Los fans, ávidos de saber más sobre sus ídolos, comenzaron a seguir sus redes sociales con avidez, buscando cualquier indicio de su relación. Y Kerem y Hande,
conscientes del interés que generaban, alimentaron esa curiosidad con fotos, vídeos y comentarios que sugerían una relación amorosa. Las publicaciones en redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Vimos fotos de sus viajes románticos, de sus cenas a la luz de las velas, de sus paseos por la playa. Cada imagen era una confirmación de su felicidad, una prueba de que su amor era real y que estaban disfrutando de su romance. Pero, ¿era realmente la felicidad lo que mostraban? ¿Era todo auténtico? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de este vídeo. En el mundo del espectáculo, la imagen es crucial. Los artistas, los actores, los cantantes, saben que su imagen es su marca, su sello distintivo. Y Kerem y Hande, al igual que muchos otros, supieron crear una imagen muy potente, de una pareja enamorada, que se apoya mutuamente, que se divierte, que disfruta de la vida juntos. Esta imagen resonó profundamente con el público, que anhelaba ver a sus ídolos felices y enamorados. Pero detrás de esa imagen, ¿qué se escondía? ¿Era todo tan idílico como parecía? Es importante recordar que las redes sociales, aunque pueden ser un escaparate de la felicidad, también son un terreno fértil para la idealización. Mostramos lo que queremos mostrar, filtramos la realidad y, en ocasiones, creamos una imagen que no siempre se corresponde con la verdad. En el caso de Kerem y Hande, la presión era enorme. Los paparazzi, los medios de comunicación, las expectativas de los fans, todo esto podía afectar a cualquier relación. La constante exposición mediática, los rumores, las críticas, el escrutinio público, son factores que pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea. Es aquí donde entra en juego la capacidad de ambos para lidiar con la fama y mantener su relación en privado. Si bien compartían momentos con sus seguidores, también supieron mantener su intimidad a salvo. No todo se hacía público. No todo se compartía en redes sociales. Supieron poner límites y proteger su espacio personal. Esto fue crucial para que su relación durara un tiempo considerable. Pero, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no duraron para siempre. Tras 1 año y medio de relación, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperar, sacudió al mundo de los fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes, otros, por el contrario, entendieron que las relaciones, a veces, terminan, y que lo importante es que ambos sean felices. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Como mencioné antes, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Nunca hubo una explicación oficial clara. Se habló de diferencias en sus estilos de vida, de presiones laborales, de falta de tiempo, pero, al final, cada uno de ellos siguió su camino. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que las razones por las que terminan pueden ser múltiples y variadas. No siempre hay un culpable, no siempre hay una explicación sencilla. A veces, simplemente, las cosas cambian, las personas evolucionan y sus caminos se separan. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han demostrado ser profesionales, maduros, y han seguido cultivando una buena relación con sus seguidores. Han seguido trabajando, participando en proyectos emocionantes y demostrando su talento al mundo. Y aunque la relación de Kerem y Hande llegó a su fin, su historia dejó una huella en muchos de nosotros. Nos enseñó que la felicidad, aunque a veces parezca inalcanzable, puede estar en las pequeñas cosas, en compartir momentos con alguien especial, en disfrutar de la vida. Pero, ¿realmente el amor fue la clave de su felicidad? ¿O fue la percepción de su amor, la imagen que construyeron, lo que generó esa sensación de felicidad tanto para ellos como para sus seguidores? Aquí es donde entramos en un debate más profundo. En el mundo del espectáculo, la imagen es una herramienta poderosa. Los artistas saben que su imagen es su capital, su activo más valioso.
Y Kerem y Ande, como buenos profesionales, supieron utilizar su imagen para construir una narrativa, para conectar con el público, para impulsar sus carreras. Su relación, real o percibida, les proporcionó una exposición mediática enorme. Aparecieron en portadas de revistas, fueron invitados a programas de televisión, y su popularidad se disparó. Esto, a su vez, se tradujo en oportunidades profesionales. Más contratos publicitarios, más proyectos cinematográficos, más reconocimiento. Pero, ¿a qué precio? La exposición constante, la presión de los medios, el escrutinio público, todo esto puede afectar a la salud mental y emocional de las personas. Es fundamental tener una base sólida, una red de apoyo, para poder afrontar estos desafíos. En el caso de Kerem y Ande, es evidente que ambos supieron gestionar la presión de la fama. Mantuvieron su intimidad a salvo, protegieron su relación, y siguieron adelante con sus carreras. Pero, ¿fueron realmente felices? ¿O la búsqueda de la felicidad, la necesidad de mantener la imagen, les impidió ser completamente auténticos? Esta es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero, desde nuestra perspectiva, podemos analizar los hechos, observar los comportamientos, y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que su historia nos dejó una valiosa lección, la importancia de buscar la felicidad, de ser fieles a nosotros mismos y de disfrutar de la vida. Nos recordaron que la felicidad no es una meta, sino un camino, un proceso constante de crecimiento y aprendizaje. Nos mostraron que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuente de alegría y de inspiración. Nos demostraron que, a pesar de las dificultades y los desafíos, es posible encontrar la felicidad. Y, por supuesto, nos mostraron el poder de la imagen en el mundo del espectáculo. Cómo una pareja puede construir una narrativa, cómo esa narrativa puede conectar con el público, y cómo esa conexión puede influir en sus carreras y en sus vidas. Pero lo más importante es que nos recordaron que, al final del día, lo que realmente importa es ser feliz, sin importar las presiones, sin importar lo que digan los demás. Ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad, ya sea en el amor, en el trabajo, o en cualquier otro aspecto de la vida. Ahora, profundicemos un poco más en algunos aspectos que quizás no abordamos directamente. La importancia de la autenticidad En un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia, la autenticidad se convierte en un valor aún más preciado. Los seguidores de Kerem y Ande, aunque fascinados por su relación, también valoraban la autenticidad. ¿Eran realmente ellos mismos en cada publicación, en cada entrevista? ¿O estaban, de alguna manera, interpretando un papel? Es comprensible que, en el contexto de la fama, se cree una cierta fachada. Proteger la privacidad, mantener la imagen y evitar polémicas son objetivos válidos. Sin embargo, la autenticidad es clave para conectar con el público a un nivel más profundo. Cuando los seguidores perciben la autenticidad, la conexión se vuelve más fuerte y duradera. La búsqueda del equilibrio entre la imagen y la autenticidad es un desafío constante para los artistas. En el caso de Kerem y Ande, ¿dónde se situaba ese equilibrio? Lograron ser auténticos sin sacrificar su privacidad y su imagen. El papel de los fans Los fans juegan un papel crucial en la vida de los artistas. Son ellos quienes apoyan sus carreras, quienes compran sus productos, quienes siguen sus redes sociales. En el caso de Kerem y Ande, sus fans fueron una parte fundamental de su éxito. La conexión entre los artistas y sus fans es una relación bidireccional. Los fans admiran a los artistas, los apoyan, y se identifican con ellos. Los artistas, a su vez, se sienten motivados por el apoyo de sus fans y buscan satisfacer sus expectativas. En el caso de Kerem y Ande, la reacción de los fans ante su relación fue mayoritariamente positiva. Los fans celebraron su amor, les brindaron su apoyo, y disfrutaron de verlos felices.
Sin embargo, también es importante considerar el impacto de las expectativas de los fans en la relación. ¿Presionaron de alguna manera a Kerem y Hande para mantener su relación? ¿Crearon una imagen idealizada que dificultó la gestión de la relación en privado? La evolución personal y profesional La vida es un camino de constante evolución. Las personas cambian, crecen, aprenden y se desarrollan. Las relaciones también evolucionan, y a veces, esas evoluciones pueden llevar a la separación. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande continuaron con sus vidas y sus carreras. Han demostrado ser resilientes, maduros, y han seguido creciendo como profesionales y como personas. Es importante recordar que las rupturas no son fracasos, sino oportunidades de crecimiento. Permiten reflexionar, aprender de las experiencias, y seguir adelante con mayor fortaleza y sabiduría. La evolución de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo se puede afrontar una ruptura con madurez y dignidad. Han demostrado que es posible seguir adelante, construir nuevas relaciones y seguir disfrutando de la vida. El legado de su historia La historia de Kerem y Hande, aunque haya llegado a su fin, ha dejado un legado en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de sus seguidores. Nos enseñó que el amor, aunque a veces sea efímero, es una fuerza poderosa que puede traer alegría y felicidad. Nos demostró que la fama no es sinónimo de felicidad, y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en el crecimiento personal y en la conexión con los demás. Nos recordaron que la vida es un viaje, lleno de altibajos, y que lo importante es aprender a disfrutar del camino, a ser fieles a nosotros mismos y a buscar la felicidad en cada momento. Su historia también nos mostró el poder de la imagen en el mundo del espectáculo, y cómo los artistas pueden utilizar su imagen para conectar con el público, para construir una narrativa y para impulsar sus carreras. En resumen, el legado de Kerem y Hande es un recordatorio de la importancia de buscar la felicidad, de ser fieles a nosotros mismos y de disfrutar de la vida. Y ahora, después de haber explorado esta apasionante historia en profundidad, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido. El fenómeno Kerem y Hande la pareja se convirtió en un fenómeno social gracias a su química en la serie Love is in the Air y a su relación fuera de la pantalla. La construcción de la imagen Kerem y Hande crearon una imagen de pareja enamorada que resonó profundamente con el público. El impacto de la fama la exposición mediática y las expectativas de él. Los fans ejercieron una gran presión sobre la relación. La importancia de la autenticidad el equilibrio entre la imagen y la autenticidad es crucial para conectar con el público. El papel de los fans Los fans juegan un papel fundamental en la vida de los artistas, pero también pueden generar expectativas que afecten a las relaciones. La evolución personal y profesional La ruptura no es un fracaso, sino una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. El legado de su historia Su historia nos dejó una valiosa lección sobre la importancia de buscar la felicidad, de ser fieles a nosotros mismos y de disfrutar de la vida. Y con esto, llegamos al final de este vídeo ampliado. Quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros por estar aquí, por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, y por vuestra pasión por las series turcas. Espero que hayáis disfrutado de este análisis más profundo y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre Kerem y Hande, sobre su relación, sobre sus carreras, y sobre todo lo que hemos discutido. ¿Creéis que su amor fue realmente la clave de su felicidad? ¿O tal vez fue la imagen que construyeron? ¿Qué pensáis de la presión de la fama? ¿Y qué lecciones habéis aprendido de su historia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber vuestras perspectivas.
Y ahora, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos, por supuesto, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os espero en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.